Pero en medio de esa controversia para la elección tan anticipada del reemplazo de Fernando Carrillo en la Procuraduría, entre académicos, constitucionalistas y analistas surge una inquietud: la cercanía de todos los que hoy dirigen los organismos de control con el gobierno. El proceso sería el siguiente. Si nada extraordinario ocurre, Margarita Cabello Blanco será ungida este jueves como Procuradora General de la Nación. De ser así, como todas las cábalas políticas anticipan, las principales cabezas de los organismos de control del país tendrán una coincidencia común: sus estrechos vínculos con el gobierno Duque. El contralor Felipe Córdoba, aunque tiene vuelo político propio, hoy es cercano a Palacio. El fiscal Francisco Barbosa, amigo personal del presidente y excompañero de aulas en la Sergio Arboleda. El recientemente elegido defensor del pueblo, Carlos Camargo, promovido por el jefe de Estado, y Margarita Cabello, quien hasta hace 10 días era su ministra de Justicia. En palabras del reputado académico Rodrigo Primo. La elección de la doctora Margarita Cabello como Procuradora General sería una mala noticia para el país. Independientemente de si tiene o no las cualidades para ocupar el cargo, el problema es que es demasiado cercana al actual gobierno. Fue su ministra de Justicia hasta hace pocos días, renunció precisamente por la candidatura. Ese nombramiento entonces rompería el equilibrio de poderes, porque el presidente contaría con la cercanía de 3 funcionarios de alto cargo en el resto del Estado: el fiscal general, la procuradora general y muy probablemente el defensor del pueblo. ¿Qué peligros entraña para la democracia esta cercanía entre los organismos de control y el controlado, es decir, el gobierno de turno? El profesor de la Universidad Nacional, Juan Gabriel Gómez, es así de crudo. Cuando el presidente postula para el cargo de defensor del pueblo a una persona que no sabe de derechos humanos, cuando postula a una persona para la dirección de la Fiscalía General de la Nación que no es experto en derecho penal ni en política criminal, y cuando el Congreso y la Corte Suprema nombran a esas personas, ¿cuál es el mensaje para el país? Que aquí no importa la meritocracia, que aquí lo que importa es tener amigos. Juro a Dios y prometo al pueblo. Ni en los tiempos de mayor popularidad de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, sus gobiernos lograron un escenario parecido. Empecemos con Uribe y la Fiscalía. Cuando llegó en 2002, el fiscal era Luis Camilo Osorio. En 2005 fue elegido Mario Guarán, su viceministro de Justicia. Y en 2009, cuando debía reemplazarlo, presentó 2 ternas que la Corte Suprema rechazó al considerarlas inviables. Terminó como fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago. Eran los tiempos de mayor confrontación entre Uribe y la Corte. Él me dice que el gobierno no puede revelar los nombres de los testigos. En la Procuraduría, durante 6 de sus 8 años de mandato, Edgardo Maya Villazón profirió muy duras decisiones contra el gobierno. Se opuso a la reelección presidencial inmediata y sancionó, entre otros, al exministro Fernando Londoño Hoyos, al exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes, al jefe de seguridad de Palacio General Mauricio Santoyo, después extraditado y condenado en Estados Unidos, y al entonces director del Envías Daniel García Arizabaleta, salpicado en el escándalo de Brecht. En 2009 a ese cargo llegó Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la OEA, quien sancionó en 2011 al exministro Andrés Felipe Arias por el caso Agroingreso Seguro. En la Contraloría también estuvieron Antonio Hernández Gamarra de 2002 a 2006 y Julio César Turbay Quintero de 2006 a 2010. Hernández Gamarra fue incisivo en investigaciones fiscales contra la fuerza pública en el primer gobierno Uribe y se atravesó en la venta de Telecom. En la Defensoría del Pueblo estuvo muy poco tiempo Eduardo Cifuentes. Lo sucedió en 2003 Volmar Pérez, quien permaneció como defensor hasta 2012 y fue promovido 2 veces por el gobierno Uribe. Con pulsos, avales o desencuentros, los poderes se controlaron, al punto que la Corte Constitucional impidió una segunda reelección en 2010. Cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. En los gobiernos de Juan Manuel Santos hubo similitudes. Sus fiscales fueron Vivian Morales, Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez. Con este último, quizá, tuvo las mayores grietas por el proceso de paz con las FARC. Además, se abrió el capítulo judicial de Odebrecht, que llevó a prisión a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos en 2014. En la Procuraduría, Alejandro Ordóñez también criticó ácidamente las negociaciones en La Habana, la multiplicación de los cultivos ilícitos y el salto de las FARC a la política sin carcelazo ninguno. Ordóñez salió de la Procuraduría en 2016 por orden del Consejo de Estado, que determinó que había nombrado a familiares o amigos de magistrados de la Corte Suprema que lo postularon al cargo.
Fue reemplazado en 2017 por Fernando Carrillo, actual jefe del Ministerio Público, que ha investigado los coletazos de Odebrecht en el gobierno. Pero el momento cumbre es este. En la Contraloría primero estuvo Sandra Morelli entre 2010 y 2014 y después Edgardo Maya entre 2014 y 2018, quien destapó el escándalo de la refinería de Cartagena y sus sobrecostos estimados en 12 billones de pesos. Además puso el dedo en la llaga en proyectos estratégicos del gobierno Santos. Elaborar un cronograma de entrega. Maya llegó a ese cargo postulado por la Corte Constitucional. Por su parte, en la Defensoría del Pueblo, entre 2012 y 2016, estuvo Jorge Armando Tálora, quien denunció la tragedia carcelaria del país y al que le tocó capotear varios paros nacionales. Después llegó Carlos Negret, cuya consigna fue caminar el territorio y denunciar el exterminio de líderes sociales. En resumen, hubo controles, aunque también cercanías. ¿Qué pasará ahora en el gobierno Duque? A los funcionarios públicos hay que examinarlos en toda su carrera y en su vida profesional y académica. Margarita Cabello, Felipe Córdoba, Carlos Camargo y el propio Francisco Barbosa son personas que le han aportado a la democracia. Han sido excelentes académicos, pero ante todo, su trayectoria y su hoja de vida hablan por sí mismos. Desde luego, un principio de gobernabilidad fundamental es que los funcionarios públicos y los presidentes no trabajan con sus enemigos. Quiere ello decir que per se no es malo que una persona nominada por el presidente sea la que ostente a futuro un cargo público, pero lo que como contrapartida entonces es exigible es que esa persona, nacida en virtud de ese guiño presidencial, tenga la independencia suficiente. Desde la otra orilla, Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, sostiene que la reelección presidencial fracturó de manera grave el sistema de pesos y contrapesos y que hoy estamos pagando caro ese articulito. Posiblemente lo que sí valdría la pena es abrir el debate sobre si es necesario que salga del Ejecutivo la posibilidad de hacer la nominación de aquellos funcionarios del Estado que son los responsables de hacerle el contrapeso al Ejecutivo, pero es el mismo Ejecutivo el que los está nominando. Podría ser un debate interesante y quizás en esa línea podrían hacerse algunos ajustes. ¿Es este escenario el ideal para una democracia tan débil como la nuestra? Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, es contundente en que si no se respeta la esencia de la separación de poderes, la lucha contra la corrupción quedaría en grave riesgo. Hoy en Colombia estamos enfrentando un escenario en el cual posiblemente la mayoría de las cabezas de los órganos de control sean personas muy cercanas al presidente de la República. Esto ya ha sucedido en casos puntuales en gobiernos anteriores, pero no en la magnitud tan amplia como puede suceder en este momento. Más allá de las condiciones personales o los méritos en la vida pública, el gran debate es si personas tan cercanas a un gobierno podrán controlarlo eficazmente. Tendrán que ganarse a pulso su independencia, se diría. Juan David Laverde, Noticias Caracol.